Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más. Llora una esposa, llora una madre, lloran sus hijas desconsoladas. Quedaron solas en este mundo, sus ilusiones quedan sin alas. Un padre noble cultivaba la esperanza, con sus 2 hijos buenos frutos recogían. Trabajen hijos que si este año favorece, mi compañera y sus hermanas pan tendrían. Somos honestos, no le hacemos mal a nadie, manos violentas nunca nos señalarían. Una noche silenciosa, muy triste, anunciaba un nuevo amanecer. Manos cobardes, malditas, callaron sus vidas, cegaron su ser. La masacre, conocida internacionalmente como Masacre de Mampuján, propició en esta población un desplazamiento forzado por parte de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, luego de que causaran la muerte de las 11 víctimas en la vereda de Las Brisas, ubicada a 1:30 del corregimiento de San Cayetano, en el municipio de San Juan Nepomuceno, y a 30 minutos del corregimiento de Mampuján, en María la Baja. Esta vez fueron 11 los labriegos asesinados por los paramilitares en el centro de Bolívar. Los hombres de Carlos Castaño llegaron a la vereda Mampuján, sacaron a 5 campesinos de sus casas, los acusaron de ayudarle al ELN y luego los degollaron uno por uno. Después, en el caserío de Las Brisas, en jurisdicción de San Juan de Nepomuceno, asesinaron a otras 6 personas. A mí me mataron un hermano y un trabajador. Llegaron estos señores que se identificaron como AUC, como grupos paramilitares. Y después de reunir a la comunidad en la plaza principal, después de amenazarlos, se le da la orden a la comunidad que tenía que salir del territorio. Y desde ese entonces emprendimos esta lucha por la recuperación de nuestro tejido social y de nuestra vida en sí, que era muy ajena a esta situación que estamos viviendo. Nosotros, como víctimas de desplazamiento, no hemos sido atendidos adecuadamente. Bueno, yo resalto más que todo es la actitud de la comunidad, que nosotros siempre hemos manifestado ser personas pacíficas. Estaba leyendo la Biblia y en eso me dice que están reuniendo el pueblo. Y yo ya estaba abierto de eso porque ya eso era un poco complicado. Yo dije, entre mí,
yo no voy, me quedé leyendo mi Biblia ahí. En eso van unos con fusiles y machetes para arriba. Y me dice uno, hermano, para la plaza a reunirse. Mañana que a las 10 de la mañana no encuentremos a nadie aquí, o yo, porque el que encuentremos aquí lo matamos. Según Uber Enrique Vánquez, alias Juancho Dique, se había dado la orden de combatir un campamento guerrillero en el sector del Tamarindo. Al no encontrar ningún campamento militar, recibió la orden de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, de matar a varias personas de la región argumentando que eran de la guerrilla. Un día sábado, 11 de marzo, llegaron las AUC, entraron primeramente al corregimiento de Mampuján. En Mampuján cogieron a unas personas secuestradas y aproximadamente 120 hombres de las AUC llegaron hasta la vereda Las Brisas, más o menos en horas de la madrugada, en donde sacaron de las viviendas a cada una de las personas que luego fueron masacradas. Esas personas las sacaron de las viviendas amarradas como si hubiesen sido unos delincuentes, las llevaron a una distancia considerable porque el propósito de las AUC era reunirlas en un solo lugar para luego tal vez decir que había sido un enfrentamiento, porque se tejía la idea de que las personas que habían asesinado eran colaboradoras de la guerrilla y también se decían que eran guerrilleros. Con esta masacre, en donde hubo 12 muertos de Las Brisas y todos hombres, nuestro tejido social se rompió porque ya dejamos de ser esas familias unidas para convertirnos en familias desintegradas. Empezamos entonces, algunas mujeres quedaron viudas, otras quedamos sin papás, sin el apoyo de hombres, las tierras quedaron solas, no había quien la cultivara y asimismo pues nos tuvimos que trasladar a otro lugar en donde no era nuestro propio lugar. Este lugar es con exactitud el punto central, o sea, el punto E llamado Las Brisas. Este es el sector del Tamarindo. Este árbol que ustedes ven allí es de nombre el Tamarindo. Este es un árbol que tiene muchos símbolos para nosotros y es la evidencia de los hechos sucedidos el 11 de marzo. Sí, aquí en este árbol, aquí fueron asesinados 3 familiares de nosotros, o sea, amigos, 3 hermanos. Fue asesinado ahí arriba también un sobrino y un primo también fue asesinado. O sea, 5 miembros de la familia. Fue muy duro cuando nosotros nos dimos de cara con ese familiar, en la forma que estaban. Para nosotros fue un rato muy, de tristeza, de dolor, porque la verdad es que ya los veíamos ahí tendidos y mirarlos cómo estaban, casi no teníamos ánimo como para, agarrarlos y eso, pero teníamos que hacerlo. Y con el temor de que de pronto podían estar por ahí gente escondida y la cosa, y podían, pero ya nosotros dijimos, bueno, ya lo que nos iban a hacer no lo hicieron, porque ya qué más nos van a hacer. Estamos en vereda Las Brisas, sector del Tamarindo, donde el 11 de marzo del 2000 ocurrió la masacre de vereda Las Brisas.
La masacre sucedió en la vereda de Las Brisas. Como tal, deberíamos tener una medida más de enfoque, de visibilidad, dónde y cómo sucedieron los hechos reales. ¿Por qué? Porque aquí hubo desplazamiento y a la vez homicidio. En las demás veredas solamente hubo desplazamiento. ¿Qué sucede? De que eso los ha marginado de muchas ayudas internacionales que realmente deberíamos tener. Fueron núcleos familiares, campesinos que elaboraban estas tierras que ven hoy en día aquí. Y nosotros como tal estamos un poco preocupados por ese error que va a quedar en la historia. Nunca más. Nunca más. De esta manera, los autores materiales Uber Banqués Martínez, alias Juancho Dique, y Eduard Cobos, alias Diego Vecino, cumplieron la orden de matar y degollar a varios de los campesinos con arma de fuego y con machete. Los sobrevivientes de Las Brisas y las veredas vecinas como Pérez Lojo, Aguas Blancas, El Loro, Arroyo Hondo y Casinguí se desplazaron algunos hacia San Cayetano, otros a San Juan Nepomuceno y otros a las ciudades cercanas como Cartagena. Los desplazados de Mampuján hacia una vereda de María la Baja, donde gracias al sacerdote se consiguió un lote y se construyó lo que hoy se conoce como el Nuevo Mampuján. Y así se pasó unos meses pensando cómo conseguir un terreno de acuerdo entre todos para poder construir el Nuevo Mampuján. Porque yo escribí inmediatamente en Italia a unos amigos para ver si me ayudaban a comprar un terreno. Y así fue que un día yo recibí una llamada telefónica de un señor Luigi Bertozzi, de un pueblo cerquita de Turín, el cual me decía: padre, no se preocupe, yo le puse 30 millones para que los manden a usted y compre el terreno. Y el día después nosotros estábamos comprando el terreno donde se construiría el Nuevo Mampuján, que llamaron la Rosa de Mampuján. La Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, tiene como primer objetivo facilitar los procesos de paz y de reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley. El segundo, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Dentro de este marco jurídico, las víctimas son beneficiarias de la primera sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en los procesos de justicia y paz, que favoreció a las víctimas con la indemnización y la reparación por parte de sus victimarios. Los postulados son el señor Eduard Cobos Telles, alias Diego Vecino, quien fungió dentro de las autodefensas como comandante del bloque Montes de María, pero que su cargo va más allá. Si nosotros vemos la trayectoria del señor Cobos dentro de las autodefensas, podemos concluir que fue una persona cercana a la Casa Castaño, cercana a esa cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia, y como él mismo se denominó, esa autodenominación que se hizo de canciller de las autodefensas. De otro lado, tenemos también al postulado desmovilizado el señor Uber Enrique Banqués Martínez, alias Juancho Dique. Esta persona ingresó a las autodefensas en cargos bajos, pero fue ascendiendo hasta llegar a ser el comandante del frente que lleva su nombre, o su alias mejor, alias Juancho Dique, del Frente Canal del Dique. También una persona que desarrolló labores muy importantes y colaboró con la expansión de las autodefensas en la parte norte de nuestro país.
Estas dos personas son comandantes porque el criterio de la sala desde el inicio de su labor ha sido trabajar con comandantes en la medida de lo posible, porque solamente con ellos es posible desentrañar lo que fueron las autodefensas, cómo se organizaron, quiénes le colaboraron no solamente para el surgimiento, sino también para su expansión. Fue así como asesinaron a Wilfrido José Mercado Tapia, Alexis Rojas Cantillo, Dalmiro Rafael Barrios Lovelo, Alfredo Luis Pozo García, José Joaquín Pozo García, Joaquín Fernando Pozo Ortega, Rafael Enrique Mercado García, Gabriel Antonio Mercado García, José del Rosario Mercado García, Jorge Eliezer Tobar Pérez y a Manuel Guillermo Yepes Mercado, la mayoría de ellos campesinos que iban caminando a su rutina diaria. Los hechos que fueron objeto de sentencia condenatoria en su gran mayoría se refieren a desplazamientos. Desplazamiento forzado de la población, de toda una población como fue la de los habitantes de la zona de Mampuján, pero igualmente a la masacre de familias enteras de las otras poblaciones, como Las Brisas, San Cayetano y los lugares aledaños a estas poblaciones. Cuando se implementa la Ley de Justicia y Paz, lo primero que se tiene que hacer es mirar de qué manera se va a investigar, porque la Fiscalía igual tiene la función de investigar, independientemente que se trate de una justicia transicional. Entonces, los grupos de investigadores organizan una actividad investigativa, siguiendo las pautas que se les señalan, a partir de la geografía o de las zonas geográficamente donde los grupos, bloques, frentes o secciones actuaban y hacen un compendio geográfico y se buscan en las bases del CIJUF, que eran lo que la justicia permanente llevaba hasta ese momento, los reportes del CIJIP, es decir, los reportes de las víctimas y las demás bases de datos que existen y se cruzan y se consolida todo lo que hay en ese tema. Y tenemos como punto de partida que eso es lo que hay que investigar dentro de la Ley de Justicia y Paz. La estrategia que la Fiscalía señala en principio es un acercamiento a las víctimas. El primer paso es ir a donde éstas se encuentren. Las víctimas son las que tienen la información de primera mano. Son los testigos de excepción y se llega a ellos a través de la jornada de víctimas. Entonces hay un referente. Globalmente lo que se trataba era un desplazamiento de algún corregimiento llamado Mampuján, pero no se sabía quiénes habían sido los desplazados, las causas de su desplazamiento, ni mucho menos el daño que se le había causado a cada uno. Luego estaban los homicidios subsiguientes a este desplazamiento en Las Brisas. No se tenía conocimiento por las circunstancias de ese momento. Se estaba investigando dentro del mismo conflicto y las víctimas, quienes eran los testigos, tenían miedo de acudir a las autoridades y por eso eventualmente no podía haber éxito en estas investigaciones. Sin embargo, eran procesos que bajo esas circunstancias habían avanzado. Llega a la Fiscalía con los fiscales de apoyo, con los investigadores y obviamente con el apoyo de la doctora Marta Salazar, que en ese momento era la persona que estaba en la comisión o representaba la Comisión Nacional de Reparación, que de alguna manera había tenido cierta cercanía, nos acompaña, como nos acompañó en todas las jornadas de víctimas. Y allí nos encontramos con la doctora Giselle Serrano, que ella es una politóloga que en ese momento trabajaba en una universidad y convinimos la manera de cómo probatoriamente, cómo buscar toda establecer lo que había pasado, el daño que les había colectivamente e individualmente a las víctimas desde el punto de vista jurídico. Entonces surge la idea de un perito social. Y como la doctora Giselle era una politóloga que tenía cercanía investigativa desde el punto de vista de su universidad, pues entonces la asignamos como perito y empieza esa investigación en establecer cómo se realiza y cómo se demuestra pues el cambio, el daño colectivamente que había sufrido toda esta comunidad.
se empiezan a trabajar por grupos con la comunidad y se desarrollan talleres, ¿verdad? Para que ellos, con base en cada uno de esos derechos, nos explicaran cómo era el goce del derecho antes de los hechos del 10 de marzo del 2000, es decir, cuál era la situación del goce o disfrute de ese derecho, cuál fue el perjuicio causado, es decir, cuál fue la afectación, cómo está ese derecho actualmente a partir de, después de ocurridos los hechos, ¿verdad? Y cuáles son las medidas de reparación que ellos como comunidad, que pues son los que están allá y los que vivieron y los que siguen viviendo, pues pretenden que sea reivindicado el derecho vulnerado. Nunca más. Nunca más. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, junto a otras organizaciones como la Fiscalía, Defensoría, la Procuraduría y organizaciones internacionales, hicieron un acompañamiento a las víctimas para el incidente de reparación, donde se enfrentaron por primera vez las víctimas y los postulados. Ellos se encontraron en la audiencia de incidente de reparación integral y ahí tuvieron la posibilidad de preguntar, de hablar de perdón, de hablar de no perdón algunas, pero la mayoría dijeron que perdonaban, y de también oír el perdón que les ofrecían los postulados. Después de eso se ha tenido reuniones, encuentros en la audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, de las órdenes de la sentencia, en mayo de este año, y de ahí en adelante no han tenido más encuentros oficiales, pero sí la comisión, nosotros tenemos encuentros con las víctimas una vez al mes para concertar y coordinar con las víctimas y con los postulados, que también hemos tenido la reunión con los postulados para el cumplimiento de las órdenes de la sentencia. Los equipos de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de otras instituciones y de la misma manera con el apoyo también resuelto del PNUD, del Programa de Fortalecimiento a la Justicia, nos dimos a la tarea de ofrecerle asesoría, orientación y asistencia a las cerca de 1.200 víctimas del caso Mampuján y San Cayetano en el marco del proceso que tuvo que ver con el incidente de reparación de las víctimas. La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, representó colectivamente el daño causado a las víctimas de Mampuján, San Cayetano y Las Brisas. Allí, con las recomendaciones que se generaron por parte de la Comisión Nacional de Reparación, un procurador judicial cumplió un papel activo en la medida en que fue hasta la zona donde se generaron esos crueles hechos en el año 2000, tuvo un contacto directo con las víctimas, las escuchó, recibió de ellas el concepto frente a lo que fue el daño que se les generó por el actuar del grupo paramilitar, recibió las pretensiones, generó de ellas un canal de comunicación directo para de esta forma poder postular ante el Tribunal de Justicia y Paz cuáles serían las medidas de reparación, las medidas de indemnización, las medidas de no repetición y sobre todo de generación de un panorama integral de la reparación del daño colectivo causado a las víctimas. Trabajar de la mano con la justicia de Colombia para fortalecer en todos sus requerimientos a la Jurisdicción de Justicia y Paz, que la terminó de concretar la Sala Administrativa del Consejo Superior cuando, con la señora Fiscal General, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá
la unidad de fiscalías dedicada a investigar estos hechos de la más ingrata recordación para la comunidad nacional e internacional, encontramos que si nos distribuíamos las tareas entre estas instituciones, la Fiscalía General, la Sala de Justicia y Paz y la Sala Administrativa del Consejo Superior, podríamos fijarnos una meta de arribar a un conjunto de 15 sentencias de aquí al año entrante, no a finales, sino a mediados del año 2012, en punto a que de ese conjunto de decisiones judiciales nos aproximáramos a entregarle seriamente a las víctimas la verdad, la justicia y la reparación a que tienen derecho. Bueno, sí, allá nos vimos cara a cara con ellos y contaron ellos la verdad, parte de la verdad, perdón, y donde ellos hablaban de su equivocación que tuvieron, donde hablaron de un grupo de campesinos que ellos habían asesinado y que ellos reconocieron. He sido la representante del proceso de justicia y paz acá en San Cayetano con las veredas que hemos trabajado. Bueno, el proceso ha sido largo, no fácil, un poco difícil, tenso. Ustedes saben que los procesos judiciales no son fáciles, y menos para nosotras las víctimas, pues, ya que la primera ley 975 no la hicieron para nosotras las víctimas, sino pues para desmovilizarlos a ellos. Entonces eso nos un poquito difícil ahí. Pero bueno, afortunadamente ya estamos como que en el camino ya llegando, puede ser que ya vamos llegando, es la expectativa que tenemos. Como medida de satisfacción y con el fin de restablecer la dignidad y reputación de quienes fueron asesinados, la sentencia ordenó la publicación de un aviso a través del cual quede claro el lugar de los acontecimientos, el nombre de víctimas de la masacre y la aclaración de que las personas que murieron no eran guerrilleros, como lo dijeron los victimarios en su momento y como fue corregido posteriormente durante el proceso judicial. Ellos decían que mis hijos eran guerrilleros y eso, no siendo de esas cosas, sí. Mis hijos eran unas personas muy limpias, todo lo que mataron fueron unas personas limpias, sí. Así pues que... Bueno, aquí lo reunieron las personas en varios grupitos preguntándole que a dónde estaban los guerrilleros. Y ahí yo alcancé a oír cuando Alexis dijo que él no sabía de guerrilla porque él era un campesino que andaba trabajando en el campo, pero de eso no sabía él. Y le dijeron, sí saben, gran hijo de puta, ustedes sí saben. Una vez comenzó fue cuando de una vez dispararon a Alexis. Alexis fue el primero en matar aquí, en manos de Wilson. Yo espero que, ¿sabes qué quiero yo? Que se sepa la verdad, que digan la verdad y que aclaren el nombre de mi esposo, que no era como dicen que era guerrillero, que quede claro, que él era un campesino, trabajador y que era muy reconocido en la vereda y en San Cayetano, que él era el rey del Festival de Ñame. Que por favor digan la verdad. ¿Qué queremos nosotros las víctimas? Que nos digan la verdad. Nunca más. Nunca más. Como resultado, la Ley de Justicia Transicional con la Ley de Justicia y Paz establecen que la alternatividad penal es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del Código Penal, para que en lugar de cumplir esta pena ordinaria, el condenado cumpla una menor, de un mínimo de 5 años,
y de un máximo de 8. Los postulados Eduard Cobos Telles y Uber Enrique Banqués Martínez quedarán sometidos en definitiva a una pena de 468 meses de prisión y multa equivalente a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 462 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes respectivamente, penas que no sobrepasan lo previsto por el numeral primero del artículo 37 de la Ley 599 de 2000. Concluye la sala que los postulados Eduard Cobos Telles y Uber Enrique Banqués Martínez, desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, se hacen merecedores de la suspensión de la pena por una alternativa por el término de 8 años. A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, los sentenciados deberán suscribir actas en las que se comprometan a su resocialización a través del trabajo, estudio e enseñanza durante el tiempo que permanezcan privados de la libertad y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual pertenecieron en los términos señalados por el artículo 8º, decreto 4760 de 2005, inciso segundo. Ustedes deben entender que según la ley 975 es obligación tasar una pena ordinaria. Esa pena ordinaria es la que realmente le corresponde a cada una de esas personas por haber vulnerado tantos bienes jurídicos como los que vimos aquí. Esa fue la máxima pena que se les impuso y la pena alternativa también es la máxima, son 8 años. Esa pena alternativa no es automática. Ese cambio que se hizo por la pena de 8 años está sujeta al cumplimiento de muchos requisitos, algunos de los cuales ya están satisfechos, por lo menos hasta el momento de la emisión de la sentencia. Se verificó que su cumplimiento se daba a cabalidad, pero la tarea no termina allí. Hay otros requisitos que los postulados deben seguir cumpliendo. Hay unos compromisos serios que ellos adquirieron al momento de someterse al proceso de justicia y paz, que no culminan con la ejecutoria de la sentencia. Con posterioridad a ella, aparte de cumplir su tiempo de reclusión en la cárcel y cumplir sus 8 años de prisión, también tienen la obligación de reparar. También existe el compromiso de que jamás habrá repetición de estos ni de ningunos hechos delictivos. Igualmente deben estar dispuestos a colaborar con la paz. Ellos fueron unos actores de este conflicto armado y muy seguramente la actitud que asumieron inicialmente desde cuando se desmovilizaron, pero que luego reafirmaron, tiene que continuar más allá de los 8 años. Inicialmente va 4 años más, que es un término de prueba, pero lo que espera toda la sociedad colombiana es que no termine con ese periodo de prueba, sino que ese compromiso se prolongue por todo el tiempo de la vida de cada uno de esos postulados. Ese perdón, imagínense, todavía hay familias, todos estamos sufriendo todavía por ambas partes. Ese perdón no debe ser perdonado, para mí no. Bueno, imagínese. Ya le digo que como uno puede perdonar al que comete un error. Me lo dijo alias Juancho Dique, recuerda a tu papá. Yo fui quien llegué hasta allá, hasta las viviendas, y con un grupo de personas los saqué. Yo fui quien los asesiné. Eso es terrible cuando usted está al frente y le dicen que usted le causó daño a su familia. Pero uno en esos momentos se siente impotente, pero asimismo, más adelante que seguía hablando con él, le dije que sentía lástima por él, que yo lo perdonaba y que mi familia también lo perdonaba. Porque él necesitaba en esos momentos más de Dios que todas las personas. Pues hoy día nosotros no tenemos a nuestros papás, no tenemos
a nuestros hermanos, pero gracias a Dios, con su ayuda hemos podido nosotros seguir adelante, no nos hemos quedado allí. Y lo más importante es esa paz interior que tenemos hoy al conocer la verdad de los hechos. Se puede destacar de todas las experiencias en este tema que la reparación integral a las víctimas como uno de los pilares sobre los que se construyó la Ley de Justicia y Paz tiene una dimensión doble, individual y colectiva. En el plano individual, abarca medidas de restitución, indemnización y readaptación. En el plano colectivo, la reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se proyectan a la comunidad. Dentro de las garantías de no repetición se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de medidas de reinserción. En el caso de estas comunidades, ¿qué tipo de reparación se espera? Para avanzar en lo que tiene que ver con los procesos de reparación de las comunidades de Mampuján, San Cayetano y las veredas cercanas, el Estado tiene como fin cumplir con lo estipulado. Todo esto conforme al artículo 44 y su interpretación por la sentencia C-370 de la Corte Constitucional. Esta incluye la adopción de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los postulados ofrecieron como medida de reparación la construcción de un monumento de recordación por los hechos del 10 y 11 de marzo de 2000 en San Cayetano y Mampuján. La sala ordena que a cargo de los señores Banqués Martínez y Cobos Telles, con la cooperación previa de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quienes deberán consultar con la población de San Cayetano y Mampuján los detalles del monumento, especificaciones, lugar donde debe quedar ubicado y demás, se fabrique antes de la ceremonia de recordación que tendrá lugar el 10 de marzo de 2012. Esa reparación simbólica es muy buena para todos nosotros, pero me gustaría que también se haga así, pero hay cosas más importantes todavía, como es el caso de la reparación individual, o sea, la indemnización individual. Y yo creo que la reparación simbólica es muy importante para nosotros y quiero que se efectúe y que se haga también. Y con el señor Uber Enrique Banqués Martínez hemos tenido 2 encuentros para hablar de las órdenes que están a cargo de él como postulado, y con el señor Eduardo Cobos Telles nos hemos reunido 2 veces también, y con muy buenos resultados ambas con pues las reuniones que hemos tenido con los postulados como las reuniones que tenemos con las víctimas tienen muy buenos resultados, y ha sido un proceso muy interesante donde cada día las víctimas van entendiendo más el significado de la reparación simbólica, de la medida de satisfacción que busca dignificar su nombre y hacer recuperación de memoria histórica. Una de las premisas de la sentencia es la garantía de no repetición. Pero ¿y qué está haciendo la fuerza pública al respecto? Habría que decir en primer lugar que todo el proceso de justicia y paz está inspirado en la idea de que nunca en Colombia se repita una situación como la que vivió el país de cara al paramilitarismo y a la violencia que generó. Es decir, estamos hablando de un efecto de no repetición a partir del proceso. Estamos hablando igualmente de verdad, justicia y reparación. Y lo que estimamos nosotros, y así lo ha determinado la Corte, es que las instituciones de seguridad tengamos un despliegue suficientemente amplio, suficiente para evitar que se repitan estas acciones de criminales, y por lo tanto, ¿qué hemos hecho? No hemos fortalecido el dispositivo policial en la zona, nos hemos integrado a todo el sistema de acompañamiento de reparación y estamos trabajando con la Fiscalía igualmente para que la herida que supuso la muerte y desaparición de muchos campesinos en la zona se mitigue con el hallazgo de los cuerpos de esos desaparecidos. Y al mismo tiempo estamos trabajando con la sociedad civil en proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida.
y lo que tengo que decir desde la policía es que no estaremos simplemente cumpliendo unas tareas de vigilancia preventiva o persiguiendo el delito, sino que estaremos acompañando un proceso de restauración social que merecen las víctimas de esas masacres. Nunca más. Nunca más. Nos interesa muchísimo el papel que debemos desempeñar nosotros como en materia de prevención positiva para evitar que todos estos hechos lleguen a conocimiento de la Corte Penal Internacional. La decisión, bueno, hemos estado en muchísimos seminarios en donde se ha discutido la sentencia, incluso por ser la ponente de esta decisión he sido invitada, estuve hablando de ella en Perú, en algún encuentro académico, lo mismo en México, también una invitación especial que hicieron para exponer los argumentos de la sentencia y pues yo creo que esa valoración a nivel internacional la veremos cuando la Corte Penal Internacional decida no ingresar a Colombia para conocer de investigaciones. Yo creo que esa es la prueba de fuego, cuando los entes internacionales digan que no van a juzgar a Colombia porque aquí ha habido justicia. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia, esperamos no tenerla y cumplir a cabalidad lo que ya les mencioné, esa prevención positiva para evitar que nuestros casos lleguen a la Corte Penal Internacional. Nosotros creemos que la sentencia de Mampuján debe servir de punta de lanza para los procesos que vienen por delante en materia de justicia transicional. Ha sido un ejercicio muy importante y valoramos el trabajo de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, valoramos la sentencia de la Corte Suprema y todos los esfuerzos que se han hecho desde la institucionalidad colombiana, desde la CNR, para llevar adelante este proceso que, como digo, debe ser tomado en cuenta como un inicio fundamental e importante, pero también como una punta de lanza para los procesos que vienen hacia adelante. Es una sentencia que también implicó para la Procuraduría General de la Nación una aproximación real con las víctimas, trabajar con ellas, escucharlas, intentar establecer unas medidas de reparación de acuerdo a sus necesidades reales, porque han pasado después de estos hechos casi una década, entonces muchas de ellas pues han podido con el paso del tiempo intentar rehacer sus vidas, pero muchos de esos perjuicios quizás no puedan ser reconstruidos y reparados. De ahí que esta sentencia permita al país seguir avanzando en el camino del reconocimiento y sobre todo el respeto de los derechos de las víctimas, no solo en lo judicial, sino también en lo colectivo, en lo material. A partir de la experiencia que ya se tiene con el caso Mampuján y procurar que el caso Mampuján constituya el referente a seguir, el marco referencial a tener en cuenta
para los próximos incidentes de reparación que se adelanten, entendiendo que hay fortalezas, que hay algunas debilidades que se pueden mejorar en los incidentes que se adelanten hacia el futuro inmediato en Colombia. La importancia de esta sentencia es la primera señal de que la Administración de Justicia en Colombia, liderada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es capaz de responderle al país en términos de entregar el resultado de una investigación contundente y rigurosa, respetando el debido proceso, para probar una vez más cómo no puede operar la causal que le abriera una competencia residual a la Corte Penal Internacional para venir a intervenir en el país ante una ausencia de justicia colombiana. Para dar cumplimiento a esta sentencia y a las futuras, creó la subunidad de persecución de bienes para poder resarcir los daños a las víctimas a través de los bienes que han entregado y que se logran esclarecer son de propiedad de los responsables de estas masacres, de estas tragedias y graves violaciones a los derechos humanos, y la Fiscalía también ha dado seguimiento estrecho para que se cumpla con la reparación colectiva en el sentido de las obras que ha reclamado la comunidad en San Cayetano y en Mampuján como resultado de la sentencia y del incidente de reparación integral. La paz, justicia y reparación debe ser un proceso de todos que involucre a víctimas y victimarios, donde la construcción de paz sea el reto de todas nuestras generaciones para encontrarnos algún día con una sociedad libre de violencia, donde nuestros hijos puedan crecer libremente. La Corte Suprema de Justicia señala que el objetivo perseguido no es la concesión de beneficios penales sustantivos a cambio de confesiones parciales. Al contrario, lo que se busca es precisamente facilitar el trámite de los procesos de justicia y paz, propiciando que los desmovilizados aporten al Estado y a las víctimas la información completa y veraz sobre los delitos cometidos. La Corte ordena a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que se haga el presente documental, que contenga un acto público de perdón por Uber Enrique Vánquez Martínez y Eduard Cobos Telles. El acto del perdón público de los victimarios para que sus víctimas lo sientan de veras, lo sientan más que como un compromiso de una importantísima hoja de papel consignada en una sentencia, como la reflexión y el fruto de que ese nunca más va a ser de veras un efecto multiplicador desde estos dos actos de perdón hacia la región de María la Baja y hacia Colombia. Yo le pido a todas aquellas víctimas, de parte mía no se va a dar la repetición. Yo me siento arrepentido del daño que les causé, pero todavía es hora que no descanso hasta que yo no vea que ustedes queden, se enteren de toda la verdad, o hasta el final que se termine este proceso, que ya ustedes queden descansados. Y yo sé que es difícil, pero algún día se llegará. Y de parte mía, le pido perdón, corrimiento de la brisa, y los corrimientos al año de la brisa del municipio de San Juan. Le pido perdón al corrimiento Mampuján y sus alrededores, porque yo sé que le hice daño, yo sé que le hice daño, yo sé que es difícil que ustedes me perdonen, va a ser muy difícil, porque eso no es fácil, pero estamos respondiendo
y hacerles claridad. Y les pido de nuevo que me perdonen por el daño que les causé a todas las comunidades. Señores víctimas de las acciones del extinto bloque Montes de María y especialmente de los lamentables episodios del 10 y el 11 de marzo del 2000, humildemente y con el corazón en la mano les pido perdón. Perdón por todo el daño causado. Perdón por haberles arrebatado la vida de 12 campesinos inocentes, hermanos de ustedes. Perdón por haber irrumpido violentamente la vida de más de 300 familias campesinas cuando de manera violenta y sin causa alguna que pueda justificarlo, se ordenó el desplazamiento de todos ustedes de sus poblaciones. Perdón por tanto daño causado, perdón por lo que pude haber hecho mejor y no tuve el valor de hacerlo. Si sus corazones hoy logran abrirse al perdón, estaremos ganando un paso muy importante en la reconciliación de los colombianos. El peso de conciencia jamás nos dejará vivir tranquilos. Si abren y logran abrir su corazón al perdón, son ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, los que van a poder recoger la semilla que queremos sembrar de paz y reconciliación. Nosotros vamos a recibir el castigo divino del que todo lo ve y todo lo puede, porque lo que se hizo fue un daño muy grande. Permítanos hoy humildemente recibir su perdón. Por lo general se espera que una persona que está afectada pueda expresar perdón a un victimario. Yo creo que el hecho de que ellos hayan pedido perdón es producto también de la posición que tuvimos nosotros como víctimas frente al proceso. Y de hecho es muy gratificante para la víctima que el victimario reconozca de que se equivocó y de que actuó mal en contra de no solo del individuo, sino de todo aquello que es lo colectivo, que para mí, para mi pensamiento, es lo más importante, la afectación colectiva que recibe una comunidad. Nosotros como víctimas perdonamos, y porque el rencor es como un cáncer, eso va acabando lentamente a uno, y los familiares de las víctimas en Bogotá perdonamos, aunque es muy difícil olvidar lo que sucedió. Alexander Villarreal, durante el incidente de reparación en Bogotá, abrazó a Juancho Dique y le dijo públicamente que lo perdonaba en nombre de él y en nombre de la comunidad. No todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo, pero sí se puede perdonar y es un proceso muy lento, pero jamás olvidar.
lamento de 3 machetes que en aquellas faldas tonadas cantaban. Lloran lágrimas de sangre, soledad y silencio, hoy las acompañan. Lloran lágrimas de sangre, soledad y silencio, hoy las acompañan.